Cerramos la semana con una mejora generalizada en los títulos de deuda argentina, que se fueron moviendo en función de las especulaciones de una contraoferta que se estima llegaría el fin de semana. Recordemos que con la extensión oficial de los plazos es turno de los bonistas para presentar mejoras en las condiciones del canje que puedan ser aceptadas o no por el gobierno. De esta manera fuimos transitando ruedas entre porcentajes, quitas de capital, cupones, costos legales, todos puntos a mejorar en el diseño actual del canje. Además, está la posibilidad de algún tratamiento diferenciado de los bonos según el momento de emisión. Con los tenedores de los títulos emitidos en canjes anteriores reclamando y argumentando mejores condiciones dados los sacrificios en términos de valor que ellos asumieron en su momento. La sensibilidad en este sentido no es menor, y si bien el diálogo entre el gobierno y los acreedores internacionales pareciera estar avanzando, todavía estamos muy lejos de hablar de un acuerdo. A solo una semana del 22 de mayo, la única oferta sobre la mesa es la oficial y el análisis continúa sobre qué tan dispuesto está el equipo económico para aceptar mejoras en las condiciones de los nuevos títulos ofrecidos y qué tan distantes están las partes para cerrar un acuerdo. Por el momento, Guzmán asegura que el diálogo con los acreedores mejoró, pero sigue apostando a la sustentabilidad de la deuda en cualquier nueva propuesta. La intención de mejorar la oferta con una postura más flexible, quizás del gobierno, mejoraron las expectativas, o al menos así lo reflejaron las subas de entre un 10 y un 13% que vimos en la curva soberana en dólares, con el riesgo país cayendo más de un 10% para ubicarse en los 2.800 puntos, el menor nivel desde mediados de abril. Entre los bonos más cortos promediaron subas del 15 y 16%, mientras que en los bonos de mayor duración las subas fueron incluso cercanas al 17%. Aquí el bono centenario registró una suba del 15.6%. En el tramo medio de la curva, por su parte, alcanzaban una mejora de hasta un 10%. Si analizamos los bonos según el momento de emisión, los títulos del canje anterior, como el pari, las subas fueron del 11% o para el DICI de un 15%. En ese sentido, y con las mejoras de las últimas ruedas, los precios se ubican en la zona de los $31-32. Igualmente cabe destacar que con el riesgo de default no se descarta una corrección de precios hasta la zona de $20-25, mientras que en el caso de evitar la cesión de pagos, la cotización podría volver a la zona de los $35-40. Con respecto al nivel de paridades, estas se ubicaron en la zona del 31-32% en promedio, mejorando algunos puntos con respecto a la semana pasada, con un diferencial que retrocedió de niveles de 200-300 puntos por debajo de los máximos de 500-600 puntos alcanzados a principios de abril, con el anuncio de la postergación de los pagos de los títulos de ley local. En pesos, en cambio, la deuda sigue su propio carril. Si bien el canje de títulos en dólares no deja de pesar sobre las expectativas de la deuda en general, la atención se mantiene sobre el resultado de las ya recurrentes licitaciones del gobierno. En el balance semanal, la curva de pesos reflejaba subas de hasta un 1%, con los bonos SER liderando la tendencia. Punto aparte, no nos debemos olvidar de la situación de la provincia de Buenos Aires, que sin haber alcanzado un acuerdo y tras el incumplimiento del pago de 2 bonos por $113 millones, estos entraron formalmente en default, a la espera de si se activa o no la cláusula de cross default. El periodo de gracia vencía este jueves, pero tras la extensión oficial de los plazos, las negociaciones continuarían hasta el próximo 26 de mayo. En este sentido, la deuda provincial sigue una dinámica similar a la reestructuración a nivel nacional y no deja de ejercer presiones sobre la situación de incertidumbre económica en general. Por otro lado, la negociación de la deuda y el contexto general macro no hacen más que alimentar la incertidumbre de un mercado que sigue resguardándose en el dólar financiero y ubica las brechas en niveles máximos del 79 y 75%. Esta semana, tanto el CCL como el MEP, y a pesar del marco restrictivo en el que operan, cerraron el viernes en 121 y 118 pesos, tras aumentar un 4 y un 5% en la semana y acumulando más de un 7% en lo que va del mes. Recordemos que son varias las regulaciones del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para contener el dólar. En su última intervención, la autoridad monetaria expandió este jueves la tasa mínima garantizada de plazos fijos, independientemente del monto. Según la nueva resolución de Central, los bancos están obligados a ofrecer una tasa nominal anual no menor al 26.6%, lo que, teniendo en cuenta el nivel de precios de abril, deja una tasa real positiva. De todas maneras, es importante considerar que en un marco de fuerte emisión monetaria con un déficit fiscal creciente, las expectativas inflacionarias se mantienen por encima del 44% para este año y se estima se aceleren a partir del próximo mes. En este contexto y en pleno proceso de reestructuración de la deuda, no se descarta que el dólar mantenga esta tendencia alcista. En cuanto al mayorista, el billete contiene las constantes devaluaciones diarias de entre 10 y 11 centavos, cerrando hoy en los 67,73 pesos.
Como ya con la habitual presencia del central, el dólar acumuló en la semana una suba del 1%. Todo esto en ruedas con un volumen de operaciones muy acotado, por debajo de los 200 millones de dólares que nos acostumbrábamos a ver en las últimas ruedas. Cabe destacar que mediante la venta de divisas diarias, el goteo en las reservas internacionales es constante, las cuales están ubicadas hoy cerca de los 43.000 millones de dólares, mientras que si nos concentramos solo en las reservas netas, se encuentran niveles muy bajos de apenas 7.000 millones de dólares. Ya entrando en el segmento de renta variable, el S&P Merval viene reflejando mejoras en las últimas ruedas. Atentos a la deuda y en medio de las especulaciones sobre los resultados de las negociaciones, el índice aumentó más de un 8% en la semana y se ubica hoy cerca de los 39.400 puntos. De esta manera acumula una suba cercana al 20% de lo que va del mes. En dólares, el índice mantuvo la tendencia con una recuperación del 5% en la semana. Teniendo en cuenta la dinámica del CCL, el Merval en dólares alcanzó los 324 puntos y se aleja de los mínimos de 260 puntos registrados hace un par de semanas. Es importante destacar que no se descartan correcciones en las próximas ruedas con la presión en el dólar y la expectativa en torno a la deuda. Mientras tanto, y si bien lo central hoy es la deuda, la dinámica del nivel de precios de la economía no es por eso menos importante. Esta semana el INDEC informó que la inflación alcanzó su nivel más bajo desde el 2017 frente al cierre de varios sectores claves en la economía local. Y explicado por el efecto del aislamiento social obligatorio, la dinámica de precios se desaceleró al 1.5% en abril. Hacia adelante, no se esperan menores expectativas inflacionarias para el segundo semestre en un marco de pérdida de reservas, emisión y financiamiento del Tesoro, que a su vez repercuten en la ampliación de la brecha cambiaria. Afuera, las expectativas del mercado se dividen entre el optimismo por las primeras reaperturas en algunas economías y la cautela de los datos económicos todavía muy negativos. Además de que no hay certezas si las medidas y planes para retomar la economía podrían conducir a nuevos brotes de coronavirus y retrasar aún más la recuperación económica. Por otro lado, las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China aumentaron el nerviosismo de los inversores. Trump apuntó esta semana a un deterioro más profundo de su relación con Xi Jinping por el nuevo coronavirus e incluso sugirió que podría cortar la relación económica con el país. Según dijo el mandatario, la pandemia había afectado el acuerdo comercial firmado en enero. En lo concreto, las tensiones resurgieron con la restricción en las exportaciones de ciertos productos tecnológicos de compañías chinas. En este marco, terminó una semana complicada para los mercados americanos que reflejaron bajas de entre el 2 y el 3%, mientras que en Europa la tendencia no fue muy distinta con rojos del 4 y 5%. En el plano monetario, Powell dio su visión sobre el futuro de la economía norteamericana y declaró que todavía queda mucho por hacer, por lo que no se descartan nuevos estímulos, aunque aclaró que el accionar podría tener más que ver con el Congreso que con la Reserva Federal. Ahora bien, el presidente de la Fed dejó en claro que continuará utilizando todas las herramientas disponibles hasta que la crisis haya pasado y la recuperación económica esté en marcha, pero esto no incluirá llevar las tasas de interés por debajo del cero como lo hicieron otros bancos centrales. En este marco, los rendimientos de la deuda soberana también cayeron. La tasa de los bonos del Tesoro americano retrocedió y gira en torno al 0.64% anual desde el 0.69% del viernes pasado. El dólar se fortaleció, alcanzando máximos de las últimas 3 semanas y cotiza por encima de los 100 puntos. Por otro lado, las tasas europeas cayeron un poco más de 4 puntos básicos, mientras que la euro y la libra se depreciaron entre un 1 y un 2%. En ese sentido, los mercados buscan referencias para entender qué tan desigual será la recuperación y a qué ritmo se irá volviendo a la normalidad, teniendo en cuenta qué tan fuerte y duradero será el impacto de la pandemia en todo el mundo. Por ello, el mercado laboral norteamericano, que sigue sufriendo importantes pérdidas, sigue la mira. Según las cifras oficiales y por encima de lo esperado, un total de 2.9 millones de estadounidenses presentaron una petición de seguro de desempleo durante la semana que finalizó el 9 de mayo. Así acumula casi 36.5 millones de peticiones en los últimos 2 meses, donde solo durante el mes de abril se perdieron unos 20 millones de empleos, llevando la tasa de desempleo a los 14.7%. Mirando hacia adelante, será una semana de alta sensibilidad para la plaza local a medida que nos acercamos al 22 de mayo. Quedando solo 7 de los 30 días de gracia para cerrar un acuerdo, todavía queda mucho por recorrer en un escenario casi binario de entrar o no en default. De presentarse una contraoferta en las próximas horas, el análisis estará en qué tan sostenible sea este canje y bajo qué términos reales el gobierno está dispuesto a negociar para evitar los costos de un default. En lo externo,
Cualquier avance en las tensiones entre China y Estados Unidos dará que hablar, al mismo tiempo que seguirán llegando datos económicos que nos ayudarán a entender el impacto del virus en la economía mundial. La semana arranca con los datos de la industria japonesa, seguidos por el PMI Composite de Estados Unidos y además de las regulares solicitudes de desempleo. También contaremos con la visión de la Fed y el Banco Central Europeo tras la publicación de sus minutas de las respectivas reuniones de política monetaria.